Buenos días. El tema de hoy vamos a estar trabajando de vuelta en el tema de poder y liderazgo. Este es un tema recurrente, simplemente porque desarrollar nuestras habilidades de líderes nos va a permitir a nosotros ser mejores negociadores. En no toda instancia nosotros vamos a ser líderes de un equipo. Lo que quiere decir esto es de que no siempre vamos a nosotros tener que marcar la pauta, orientar al grupo hacia el destino que nos pensamos nosotros nos va a llevar hacia una victoria o hacia un resultado que sea beneficioso para todos. Lo que sí quiere decir es de que muchos de nosotros nos vamos a estar en instancias, en un proceso de negociación, en las cuales tengamos que liderar un proceso específico, aprender estas habilidades de liderazgo y aprender cómo utilizar el poder que conlleva el uso de ellas, es una excelente forma de permitirnos a nosotros este manejo de estas situaciones de forma más eficiente, de forma más creativa y por último poder entonces agregar al grupo aún como líderes de instancias particulares. Entonces, el tema de hoy es poder y liderazgo. Quería empezar con un poco de definiciones porque aquí es importante que tengamos perspectivas, ideologías que nos puedan construir en nuestra perspectiva, que nos puedan construir en nuestros argumentos. Max Weber explica que este fenómeno, el fenómeno del liderazgo, como una forma de autoridad legítima por el carisma, es decir, que por una característica personal que hace al líder una persona extraordinariamente atractiva para el grupo. Entiendan este concepto, una persona extraordinariamente atractiva para el grupo. No necesariamente implica que la persona sea físicamente atractiva para el grupo, aunque sí hay una correlación entre atractivo físico y liderazgo que se ha determinado en varios estudios, pero más bien es un atractivo al que se refiere un atractivo intelectual, un atractivo carismático, un atractivo ideológico, y eso es lo que hace de que el grupo sienta de que esa persona está en mejor capacidad de poner al grupo en una dirección o en una posición que sea mutuamente beneficiosa. Estudios posteriores se centran en identificar qué características poseían el carisma. Se llegó a la conclusión de que el carisma no existe, interesantemente, sino que es solo una explicación para referirse a que en determinadas circunstancias aparece el hombre, entiéndase hombre o mujer, pero en el tiempo de Weber sí se refería a hombre, que el grupo necesita para que lo guíe. Es simplemente el carisma del líder, es simplemente el reflejo de las habilidades que tiene, que hace que un grupo lo haga más y lo haga más sobresaliente, lo ponga en una posición de mayor exposición que el resto de las personas. Entonces, el liderazgo es una importante función, por supuesto, que ha de ser desempeñada en un grupo. Esta función es la misma de representación del grupo, porque el líder también, de cierta forma, tiene que representar los intereses del grupo de forma manifiesta, no de forma implícita, sino de forma tácita. Lo que esto significa es de que el líder, de alguna forma, tiene que actuar como si él o ella amalgamase los intereses del grupo, de tal manera que cualquier persona externa al grupo notaría de que el líder en cierta forma repite o representa un patrón de comportamiento o un patrón de actitudes que son generalizables en el grupo en el que estamos hablando. Entonces, por lo tanto, el liderazgo no surge de un conjunto de características personales, sino de que consiste en exigencias específicas de rol que ha de ser satisfecha. Exigencias establecidas por el grupo. Y ahí es justamente lo que yo refiero. Si esta persona tiene la habilidad de representar los diferentes matices, los diferentes intereses del grupo, de forma amalgamada, de forma en la cual uno puede realmente determinar de que es un punto focal, un punto medio, un punto conciliado, entonces definitivamente ese líder está cumpliendo con las funciones. Ahora, el rol del líder está vinculado con el rol de sus seguidores. Y como todo rol, este se vincula con las expectativas que el grupo tiene. Por ello, para comprender el liderazgo, se tiene que comprender tanto al líder como a los componentes de la estructura grupal. Se podría inclusive llegar a decir de que se puede entender a el grupo
de cómo, a raíz de cómo el líder se comporta. Hay inclusive situaciones de liderazgo extremo, de liderazgo autoritario, que es más bien en todo caso una tiranía, que igual aún así representa en muchas formas los intereses del grupo. Nunca un tirano llega al poder de forma en la cual esté representando sus propios intereses y los de nadie más. Obviamente, cualquier situación de tiranía o cualquier situación de opresión y represión política, económica, bueno, militar inclusive, también de cierta forma es una extensión de los intereses de un grupo, no todo el grupo de representantes, pero por lo menos un grupo de personas que mantienen un control, de una hegemonía, digamos, ¿no? Y entonces es por eso que es importante de que cuando nosotros estudiamos o procuramos entender dinámicas de grupo y dinámicas intragrupales en las cuales existe un líder, obviamente, es importante valorar cómo es que se reflejan tanto el líder y el grupo en sus actitudes mutuamente. Ahora, el liderazgo es el resultado de la interacción de 4 variables. Una, la personalidad del líder. Es determinante de que para que el líder pueda cumplir en sus funciones como tal, tiene que poder representar un tipo, o tiene que más bien presentar un tipo de características, un tipo de actitudes, aptitudes, una personalidad en general que sea un reflejo de aquello que el grupo más busca a la hora de querer ser representados. Entonces, la personalidad del líder como un reflejo va a influir tremendamente. Y esto es un concepto de que ustedes tienen que estar muy claros. No quiere decir de que el líder tenga o no personalidad, sino más bien, o sea, personalidad en sentido semántico de la palabra, sino más bien la personalidad. ¿Qué tipo de personalidad tiene? Porque hay líderes que no siempre son carismáticos, hay líderes que no siempre son vocales, hay líderes inclusive que ni siquiera son expresivos y sobresalen del grupo. Hay líderes que simplemente a veces con su opinión, con su mera opinión, automáticamente definen el comportamiento del grupo al cual representan. Hay líderes que están rompiendo tradicionalmente con el rol del líder agresivo, aguerrido, de que está marcando la pauta, el más vocal, el más fuerte, el más verbal. Hay líderes que justamente que contraponen con todo ese tipo de concepción, con todo ese tipo de estereotipo, y es más, lo único que hacen es emitir opinión o dejar de emitirla. Y entonces el grupo automáticamente se condiciona y condiciona sus acciones a la voluntad y los intereses de este líder. Así que sí es muy importante que entendamos, cuando nos referimos a la personalidad del líder, no nos estamos refiriendo a que el líder o el director o el gerente o quien dirige el proceso, quien lidera el proceso, sobre todo en una negociación, es aquel que es más lideral, o sea, que es más líder tipo que nosotros entendemos en los estereotipos, sino que es más bien aquella persona cuya personalidad amalgama o mejor representa los intereses generales de de aquel grupo al cual pertenece. Existe también la personalidad de los seguidores. Bueno, mucho tiene que ver entonces en este caso, y ahí sí podemos encontrar un patrón. No un patrón de sumisión, aunque en muchos casos lo hay, sino más bien un patrón de sublimación, en el cual los miembros del grupo, por lo general, están eligiendo subyugar sus perspectivas y subyugar sus intereses particulares en beneficio del grupo, pero sobre todo en relación al líder que está marcando la pauta. Los seguidores tampoco deben verse como simples vasallos del grupo. En realidad no lo serían porque siempre tiene que existir un líder, pero entonces en cualquier situación en la que usted ha estado, usted automáticamente tendría que ser una persona subyugada, sublimada, sin condición alguna extra, porque simplemente existe un líder y eso probablemente no es así. Usted probablemente sería una persona que estaría vocalizando sus opiniones y participando activamente. Y entonces también
de la forma de la cual el grupo participe en una interacción con el líder, mejor dicho, los seguidores participen con una interacción con un líder, va a depender mucho también de las personalidades individuales. No se pueden crear entonces estereotipos de que porque haya un líder tiene que haber seguidores que están condicionados completamente o simplemente condicionados, simplemente están siendo liderados, dirigidos, orientados, facilitados, como dijimos la vez pasada. Y eso es como tiene que visualizarse. De vuelta, cada grupo y cada líder, cada grupo de seguidores, entiéndase, y cada líder tienen experiencias personales y tienen características que son absolutamente únicas de la misma forma que es la condición humana. Y entonces, a menos de que nosotros hagamos un estudio detallado o por lo menos un proceso de observación calificativo, pero sobre todo meticuloso, no podemos entonces ejercer un juicio crítico general, un juicio crítico en el cual se puedan entonces establecer estructuras que sean parte del prejuicio. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, también tenemos que pensar en la estructura en función del grupo. Hay veces en las cuales, por ejemplo, una corporación, una compañía, en la cual un líder simplemente es colocado en una posición, en una estructura corporativa, por decirlo así, pero que no necesariamente responde o no necesariamente actúa a condiciones que han sido creadas por él o ella. Muchas veces estas estructuras ya existen y entonces aún el líder puede verse muy limitado por las estructuras que vienen siendo determinadas por jerarquías superiores. Lo que quiero decir es de que a veces a veces un buen líder puede ser simplemente un buen gerente. Y esto quiere decir de que este buen gerente está trabajando bajo normas y bajo leyes y bajo códigos en el contexto empresarial que han sido implementados por factores de fuerza externa y entonces se ve condicionado. Hay otras condiciones en las cuales no existe ni siquiera estructura formal, pero sin embargo el líder las crea. El líder justamente aprovecha la oportunidad, o mejor dicho, aprovecha la falta de esta estructura para entonces poder él o ella diseñar algún tipo de proceso que funja en beneficio de su liderazgo, pero además del grupo. Es la teoría de Adam Smith, pero que estamos básicamente diciendo de que cada una de estas personas tiene que operar bajo una estructura de poder que ellos mismos diseñan. De vuelta, no se puede generalizar en ningún aspecto, porque como ayer determinamos de que hay varios tipos de líderes y vamos a estar repasando un poco en eso, lo que tenemos que justamente aprovechar a hacer es tenemos que ver cómo estas estructuras de poder se diseñan y trabajan en función de las condiciones externas y de las necesidades del líder en cuestión. Y finalmente, la situación por la cual atraviesa el grupo. ¿Por qué esto es un punto interesante? Piensen ustedes en la Alemania nazi, piensen ustedes en lo que fue la subida del líder de Hitler al poder. En ese momento en Alemania se estaban dando una serie de condiciones muy particulares. Y entonces lo que estaba pasando era de que a raíz de una crisis estuvieron surgiendo varios movimientos de insurrección insatisfechos por las condiciones económicas que habían sido impuestas por los países aliados durante la Primera Guerra Mundial. Ahora, la teoría, la discusión, la gran discusión que existen entre dos campos de filosofía es cuál fue el origen de este liderazgo, llamémoslo así, que utilizó Hitler. Si fue una condición temporal, porque, bueno, una condición temporal, una condición espacial que se dio a raíz de la necesidad, lo que quiere decir de que dio a luz un líder, o sea, surgieron las condiciones para que pudiese sobresalir a una persona que liderase el cambio, o que fue justamente la persona cuya sola virtud estaba tan predispuesto y estaba tan prediseñado
tenía tanto carisma y tenía tanta capacidad de que esta persona solo podría haber sido, que si no hubiese sido esta persona, no hubiese surgido un líder de esta naturaleza, bueno, con los efectos que tuvo, obviamente. Obviamente se debaten los filósofos y los historiadores sobre qué es lo que realmente dio luz a esa característica, a esa figura que fue tan destructiva pero tan poderosa del siglo XX. Si fueron las condiciones espaciales, las condiciones temporales, o si fueron justamente las características particulares de la persona, que en este caso es Adolf Hitler. Los invito a que ustedes mismos formen su propio criterio a través de la investigación histórica, porque es un caso particularmente interesante y es un caso estándar en el estudio de liderazgo, en el estudio de sublimación y subyugación de grandes poblaciones enteras a la voluntad de un líder, obviamente utilizando una maquinaria política, una maquinaria de represión, que lo que hacía era garantizar de que se controlase y se reprimiese cualquier tipo de actitud revolucionaria, cualquier tipo de actitud que fuese contracorriente a los intereses de la ideología nazi. Y entonces es por eso que es interesante como un caso de estudio de cualquier índole. Entonces, liderazgo y organización, que es el punto siguiente. El liderazgo es una de las más importantes expresiones del poder en las relaciones sociales y por ello en las organizaciones. Lógicamente, en las organizaciones hay dos tipos de poder. Uno, el poder formal. Es delegado, es impersonal, es específico, referido a puestos delegables. ¿Quiénes son los que son líderes o gerentes o directores en el poder formal? Bueno, justamente los que acabo de enumerar. Son aquellas personas que operan dentro de una estructura preestablecida por factores externos o factores o personas de rango de jerarquía superior, y entonces son parte de una estructura de poder que se le ha sido entregada, que se le ha sido explícitamente entregada para que pudiesen entonces crear o recrear esa disposición que viene de una estrata superior de la jerarquía. La otra parte, la otra característica, la otra actitud es el liderazgo, el poder informal, personalizado, emergente, espontáneo, no específico y no delegable. Aquí obviamente si ustedes repiten las características se darán cuenta de que quizás esta definición se refiere quizás un poco mejor a la definición o a la preconcepción que nosotros tenemos de la figura del líder, que es justamente el poder es informal porque ha sido electo, porque ha sido dado por las personas que componen el grupo, es personalizado porque se refiere a las habilidades específicas de la persona y no la estructura corporativa o la estructura punto a la cual opera, es emergente porque a raíz de ser colocado de forma superior, una jerarquía, emerge como una figura de líder por sus habilidades naturales, por su carisma, por su personalidad, etcétera, etcétera. Es espontáneo porque es un proceso que no se planifica, sino que más bien tiene un surgimiento cuando se da la necesidad, y es no específico y no delegable. No delegable ante todo no quiere decir esto de que cuando existe el líder, un gran líder en un grupo, no puede haber un sucesor. Lo que quiere decir es de que el impacto que va a tener el sucesor como líder, el poder que tiene este líder, el líder original, no lo puede naturalmente delegar hacia la otra persona. La otra persona no la va a poder equiparar, no la va a poder absorber sin falta, sin cambio, no la va a dar por pontificar, crear un puente. Y entonces lo que esto quiere decir es de que no es delegable a los efectos de que el resultado nunca va a ser igual. Nunca se va a poder delegar las características exactas o específicas que el líder nuevo tiene. Sí quiere decir de que entonces el líder nuevo estaría entonces participando en una estructura formal porque su poder fue automáticamente delegado y entonces
independientemente de sus habilidades como líder, como director, como orientador del grupo, ya es parte de una estructura mucho más formal y entonces tiene que ser contemplado bajo la categoría anterior. Entonces, ¿cuáles son los peligros del liderazgo? Y este es un punto que creemos que es muy interesante, porque obviamente existen peligros y no solamente para el líder, sino también para la población en general. Es más, yo diría que para la población en general, para los miembros de un grupo, la participación, la actuación, la actitud del líder, más que sus aptitudes, pero la actitud del líder puede condicionar y crear situaciones que sean últimamente peligrosas y que sean de riesgo para los miembros de un grupo. Se refiere a la aceptación irrestricta por parte de los liderados de las directrices emanadas de su líder. Si el tema de obediencia ciega, de la anulación de capacidad de juicio y de las voluntades de los subordinados. El liderazgo puede influir de manera negativa sobre la conducta de las personas, provocando resultados negativos para la organización como para los individuos involucrados. Tenemos que entender de que un líder, aún un líder carismático, sigue siendo, por su condición natural, un ser humano. Por lo tanto, falible. Falible quiere decir de que está predispuesto a cometer errores como todo ser humano. Nosotros entonces tenemos que entender de que ninguna situación de liderazgo, para poder entonces crear una simbiosis con el grupo, tiene que ser una condición de liderazgo irrestricta, como dice el texto. Irrestricta porque, aun que el líder pueda ser una persona que tenga una sensibilidad mayor a las necesidades del grupo, también puede ser una persona que tenga fallas y que tenga falta de visión en ciertas áreas, falta de conocimiento de ciertos objetivos, falta de perspectiva para cierto tipo de situaciones, y entonces es importante de que ese líder tenga la habilidad de alimentarse y de alterar su comportamiento de acorde a las sugerencias y de acuerdo al apoyo que recibe de aquellos que lidera. Pero también es importante que aquellos que lidera tengan la opción, tengan la oportunidad de coartar de alguna forma el poder del líder si es que esta persona no está cumpliendo su rol de forma que sea válida o de forma que sea constructiva o de forma que sea en consideración de los intereses de todo el grupo. Así que sí, es importante de que aún los líderes carismáticos, naturales, líderes que reflejan a grosso modo el interés del grupo, que también de cierta forma ellos reflejen las perspectivas individualizadas de otras personas, por más que en ciertas ocasiones esas perspectivas no sean las propias, de que acepten ser condicionados por estas situaciones y de esa forma reaccionen de tal manera. El liderazgo puede influir de manera negativa sobre las conductas de las personas, provocando resultados negativos para la organización y para los individuos involucrados. Si nosotros estamos en una situación en la cual el líder está influyendo de forma negativa, entonces de alguna forma es importante establecer métodos, estructuras, establecer condiciones para que se pueda contrarrestar los efectos negativos, o mejor dicho, el impacto negativo que el líder está teniendo sobre el sistema, sobre la corporación, sobre el grupo, y de esa forma entonces corregir esos rumbos que quizás sean conductivos hacia un declive de la organización y la actuación de la misma. Ahora, ¿cuáles son los elementos positivos que busca el liderazgo? Se trata de conseguir una sinergia organizacional, sinergia simbiosis, donde hay un intercambio, un flujo mutuo de intereses, un flujo mutuo de actitudes. Es decir, de sumar los esfuerzos y capacidades informales, individuales, de tal forma de que el resultado sea mucho más que la suma de las partes. El resultado sea más que la suma de las partes individuales. ¿Esto qué quiere decir? De que si nosotros aunamos el resultado de los individuales, cada uno, el total
es aún mayor en el potencial, es aún mayor en el impacto que la suma de cada uno de los individuales. Y es por eso de que este líder debería tener la habilidad de poder justamente aunar las diferentes perspectivas individuales y entonces potenciar su efecto en mayor beneficio de todos los participantes. Se busca potenciar las capacidades de los participantes para obtener de ellos un producto mejor. Un producto también, un producto simbólico, un producto como servicio, un producto como una acción de que sea mejor para todos ellos. El producto sobre todo que sea mejor por la actividad de todos. Para ello se requiere de autoridad, porque obviamente es importante establecer un marco de referencia y el líder, si es que el líder ha realmente trascendido a ser una posición en la cual está marcando una pauta y tiene pleno conocimiento de los caminos a realizarse, quizás o por lo menos mejores que las otras partes, entonces de esa forma se pueden poner de acuerdo los actores individuales en una meta común y compartida. Ahora, un líder puede inducir a otros a, uno, cambiar voluntariamente sus preferencias en función de unas tareas o proyectos comunes. Esto obviamente es un proceso difícil porque implica de que el líder estaría alterando las perspectivas de aquellos que lidera. Pero si lo hace efectivamente, no lo va a hacer de tal manera que las otras personas se sientan que han sido agredidas, que han sido desconsideradas, sino más bien de que sienten de que es importante el diálogo para que haya una interacción y haya un proceso orgánico de interacción de ideas. Y entonces el sumum es cuando los liderados de propia voluntad cambian sus perspectivas y cambian sus actitudes en beneficio de aquella propuesta por el líder. Como cualquier líder en lo que se refiere a la influencia en forma dinámica, tomando en cuenta que se está bajo las exigencias de una administración que responde a lo institucional. Esto es obviamente lo que le estábamos comentando anteriormente, de que hay quizás situaciones específicas en las cuales el líder no es más que una representación de los intereses institucionales. Pero eso no quita que el líder no pueda tomar control o no pueda tomarse apoyo y no pueda buscar formas de amalgamar los intereses de los miembros del grupo en beneficio de todos. Ahora, un líder actúa. No restringir el accionar del líder a una cuestión de la organización y nombramiento oficial o puestos directivos en donde se deben resaltar las capacidades, aptitudes y actitudes. El liderazgo es un rol que ha de ser asumido y que implica obligaciones y derechos para quien lo sustenta. Implica obligaciones y derechos. Aquí es justamente donde nosotros tenemos que hacer la distinción. Implica un derecho porque es un derecho a liderar, un derecho a representar los intereses de aquellos que lidera, pero también es una obligación porque esto implica que tiene que hacerlo con la responsabilidad que un puesto de liderazgo real y no un puesto de tiranía conlleva. Entonces, es importante entonces de que se sepa de que el líder es el mejor juez para determinar cuáles son las normas del grupo. El líder es el mejor juez. El líder ni siquiera a veces determina o diseña las normas del grupo. El líder a veces es la persona con mayor capacidad de discernimiento en lo que respecta a la información y las reglas que ya existen y que ya limitan al grupo. Y como están siendo acatadas por los miembros de este. Obviamente también es importante ver si que efectivamente no solamente existe discernimiento, sino que existe una perspectiva común que conlleva a que los miembros del grupo acaten y se sientan representados en las leyes que están utilizando. El líder goza de gran poder, pero a su vez es quien más debe regirse por las normas grupales. Por lo tanto, si las normas no se cumplen por parte de su grupo, el líder es quien más tiene que perder. Es un concepto interesante, más tiene que perder porque también es el que más tiene que ganar por contraporte, porque en la medida que su grupo pierde estatus, el líder también lo pierde. Como dijimos anteriormente, el líder es un reflejo de los intereses del grupo. El líder amalgama, aúna las perspectivas, las ideologías, las actitudes, los esfuerzos y las labores del grupo entero. Esto quiere decir de que si el grupo no está trabajando y no está representando
la labor como requiere la sociedad, el sistema, la institución, como quiera llamarse, o sea, aquellos para quienes el grupo está trabajando, entonces automáticamente el líder pasa a perder y pasa a ser el representante mayor de la pérdida que se está incurriendo. El líder goza de gran poder, pero a su vez es quien más debe regirse por las normas grupales. Por lo tanto, si las normas no se cumplen por parte de su grupo, el líder es quien más tiene que perder, porque en la medida que su grupo pierde estatus, el líder también lo pierde. Y eso es importante que sea muy bien recalcado. Ahora, por oposición, un buen liderazgo, no solo de quienes cumplen la función de coordinadores de una negociación, sino que también de los que están más cerca de los ejecutores, de los encargados de cada equipo, de cada división. Esto, como les dije, el liderazgo no es patrimonio de una persona. Es más, nunca debería ser patrimonio de una persona en una institución o en cualquier instancia, sino más bien un líder natural, un líder lógico, un líder diseñado, mejor dicho, diseñado, que tenga la capacidad de responder a las necesidades del puesto. También va a entender, o debería entender, de que ciertas instancias llaman a el liderazgo de otras personas que están jerárquicamente por debajo de él o de ella. Aquí el punto es muy clave. Un líder sabe delegar, un líder sabe, como se dice en Estados Unidos, empower, o sea, él sabe otorgarle poder individual a los distintos miembros de su grupo en distintas ocasiones, conociendo las distintas capacidades para que entonces se pueda enriquecer el proceso. Y entonces, de esa forma, este líder tiene la habilidad de poder entregarle y otorgarle manejo de situaciones específicas a personas que tienen mayor conocimiento que él o ella en dada situación. ¿Por qué lo decimos de esta forma? El líder tiene que ser una persona que sepa gerenciar bien los procesos. Aquí sí nos remitimos a una palabra siglo XX, siglo XXI. Gerenciar procesos. Tiene que saber maximizar el uso de recursos, dándole a cada uno la oportunidad de sobresalir y utilizar su potencial, su máximo potencial en beneficio del total cumulativo. Nosotros no nos sentimos atacados, si somos líderes, solamente porque tengamos a personas que son mejores que nosotros en ciertas áreas. Y esto entonces es donde realmente se construye la actitud. El líder no siempre es la persona más educada, no siempre es la persona más preparada de todos, y definitivamente el líder nunca es la persona que sabe más que todos en todo, porque si ese fuese el caso, el líder no necesitaría ni siquiera trabajar en el contexto con el grupo, automáticamente podría estar fungiendo por sus propias habilidades. Entonces, el líder, por lo general, trabaja con personas y cada persona que forma parte de un grupo porque tiene habilidades especiales, entonces debe reconocer de que parte de su grupo, o mejor dicho, todos los miembros de su grupo, desarrollan por especialización, por interacción, por capacitación, desarrollan habilidades que son estrictamente patrimonio de la persona, o por lo menos que son únicas en su cualidad en la persona a quien lidera. Saber delegárselas es definitivamente un rol esencial del liderazgo. Ser líder implica una gran responsabilidad, sobre todo al considerar que se debe poner en la práctica todo lo aprendido y las experiencias en el logro de las metas, llevar a otros al beneficio de estas y la búsqueda del mejor camino y, por supuesto, buscar las mejores herramientas e interrelacionarlas con las exigencias de la negociación y aprendizaje que se espera que obtengan los dependientes o miembros de un equipo. El líder tiene que buscar dos cosas esenciales en lo que se respecta el intercambio de información entre sus liderados, entre aquellos que él lidera, aquellos que él gerencia y él o ella. Hay dos tipos de aprendizaje que se tienen que maximizar.
Uno es el aprendizaje que viene naturalmente junto a la persona que forma parte del grupo. Esto, dicho de otra forma, quiere decir, la información que puede proveer una persona que es parte del grupo por su capacitación individual, por sus experiencias personales, es un tipo de información que debe enriquecer al grupo. El otro tipo de información que debe enriquecer al grupo, y este también es un tipo de información que es esencial, son los aprendizajes. Y aquí el líder, en vez de simplemente capturar la información de los miembros del grupo, tiene que buscar formas de identificar qué tipo de aprendizajes se lograron a nivel grupal. No quizás por todo el grupo, pero se dieron procesos durante el liderazgo, el tenure de este líder, en el cual surgieron piezas de información que pueden ser de valor agregado a los miembros del grupo. El líder, por ende, tiene la responsabilidad de identificar cuáles fueron esos aprendizajes y entonces hacer de vocero, hacer de redistribuidor de esa información, de difusor de esa información, como la radio. Y entonces ahí tiene la responsabilidad de asegurarse de que todos los miembros del grupo, o por lo menos aquellos que más la van a necesitar, puedan enriquecerse y puedan construirse de las experiencias logradas por una parte del grupo. Y entonces de esa forma todo el grupo existe en un contexto en el cual hay un proceso de aprendizaje constante, fluctuante. Esto es un proceso realmente muy valioso, porque también es muy difícil lograrse, y aquí es donde se destacan aquellos que pueden liderar grupos para enriquecerlos y para formarlos, para poder entonces aunarlos, o los que simplemente gerencian procesos individualizados de mala comunicación entre sí, y entonces se vuelven las únicas personas que tienen la referencia de todo, y por ende, al momento que falte esa persona, el grupo se desmorona, el grupo se desconecta porque no ha habido un aprendizaje organizacional lo suficientemente sólido como para poder sostenerse una vez que el líder ya no esté in situ. Ahora, abrir las puertas a las ideas en una negociación no solo beneficia al grupo o empresa, sino que también al público en general. En definitiva, permite que todos los miembros de un equipo utilicen sus facultades para ser agentes de cambio y transformación para el bien de la comunidad en la que operan. Buscar un consenso sobre cuál es el perfil ideal transversal del negociador o dependiente que forma parte de un equipo o de su empresa. Esta es la primera pregunta esencial. ¿Qué tipo de perfil estamos buscando? Bueno, obviamente depende de cómo sea la situación, las particularidades de cada negociación. Por eso que nosotros decíamos anteriormente que es vital el proceso de información, el proceso de capturar ideas, capturar piezas de información que nos puedan a nosotros dar un constructo de cómo ha sido la interacción, cómo ha sido la relación con la contraparte en la negociación, y de esa forma poder agregarle a ese proceso. Entonces, una vez que identificamos o podemos nosotros definir claramente como líderes, definir claramente cuáles son los matices de la negociación, podemos entonces identificar a aquellas personas en nuestro grupo que están más capacitadas o capacitados a llevar a cabo roles específicos dentro de esa interacción, dentro de esa necesidad. Ahora, ¿qué espera usted de sus vendedores como embajadores de su entidad? Y este es quizás el punto ya llevado a la básica, a la práctica. Sus vendedores, si usted es un líder en una negociación, las personas que van a estar siendo partícipes de la negociación, las personas que van a estar comulgando la negociación, van a ser en todo caso embajadores de la empresa. Y entonces el nivel de preparación que ellos tengan va a depender muchísimo de cómo usted los prepare y cómo usted los capacite para que ellos cumplan con dicha función. Entonces, ¿qué es lo que usted espera como líder de este grupo? Esto es lo que va a determinar cómo entonces ellos se van a comportar en una situación de negociación, en una situación en la cual requiera la toma de decisiones, por ejemplo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es que usted le valida
o cómo usted le permite su poder individual, cómo usted le otorga a cada uno de estos vendedores, a cada uno de estos negociadores, a cada uno de estos miembros del equipo, el poder para que ellos puedan tomar decisiones de motus propia. Entonces, un líder con poder, y esto sí que es importante que le presten atención, favorece el acceso a la información y a la comunicación tanto en el uso de la información como en la tecnología. Aquí es de vuelta, el acceso a la información y a la comunicación, porque son dos piezas esenciales del conocimiento. No solamente el conocimiento en sí, el conocimiento de forma tácita, sino también cómo este conocimiento se transmite a los miembros del grupo, tanto en el uso de la información como en la tecnología. Facilita el cambio corporativo. Una corporación, una empresa, tiene que ser por naturaleza una situación dinámica. Tiene que ser una condición en la cual se permita un cambio o por lo menos una reevaluación constante. Porque si no, esta empresa tiene el riesgo de quedarse estancada o estancado el grupo y entonces automáticamente pierde ventaja comparativa, pierde competitividad en el entorno. El líder tiene que ser la persona que facilite el cambio organizacional, no simplemente que lo lidere, porque eso quizás es lo más fácil del proceso, pero facilitarlo implica, justamente nos remitimos a la idea que estamos discutiendo anteriormente, facilitarlo implica el promover las ideas individuales, intragrupales, intraorganizacionales, intracorporativas, para poder entonces permitir que ese flujo, que ese cambio se dé mucho más naturalmente. Ahora, el líder también tiene que promover la cultura de equipo y corporativa. ¿Existe tal concepto como la cultura corporativa? Bueno, mucho depende del tipo de corporación o el tipo de grupo el cual esté funcionando, la antigüedad, la interacción entre los miembros, qué tipo de relación hay, qué tipo de cultura comparten. Entonces, el líder de alguna forma tiene que buscar de que si no existe, crear una cultura corporativa en la cual los miembros se sienten identificados con el grupo a través de una serie de puntos personales. Donde no existe, necesita apoyar en su creación, en la facilitación de la creación de la cultura corporativa y de esa forma poder entonces permitir que haya un flujo mucho mayor de intereses entre los miembros de un grupo. El líder tiene que apoyar el desarrollo de la educación individual. ¿Por qué? Hablamos hace un momento de que cada uno de nosotros nos volvemos o deberíamos volvernos líderes de procesos específicos, por más que no seamos los líderes absolutos del grupo. Lo que estamos diciendo en este caso es de que para que nosotros o cada uno de los miembros del grupo pueda especializarse y pueda dar un valor agregado al grupo, entonces, sobre todo en una negociación, el líder tiene que ser la persona que se dedique a capacitar a los miembros del grupo o por lo menos de que busque formas de que ellos se capaciten para que de esa forma el valor agregado que ellos otorgan al grupo sea aún mayor que con el cual iniciaron, que el proceso de aprendizaje sea proceso continuo, porque además recuerden, los aprendizajes que se den en el contexto particular de un grupo va a permitir, si el líder es eficiente como difusor, va a permitir que cualquier nuevo aprendizaje, cualquier nueva capacitación permee a los otros miembros del grupo. Y entonces la capacitación individual también implica el beneficio grupal si es que los canales de comunicación están eficientemente bien establecidos. Ahora, el líder tiene que estar al servicio de la comunidad y buscar formas de satisfacer las necesidades de la empresa. Un tema que nosotros no hemos hablado es el tema de la responsabilidad social corporativa. Aquí no vamos a entrar en este tema a fondo porque es un tema muy complejo, pero sí es bueno mencionar de que las corporaciones, cualquier compañía, cualquier ente grupal o de producción, tiene por concepto una responsabilidad hacia la comunidad en la que pertenece, de la cual obtiene recursos,
a la cual canaliza soluciones, productos, servicios, etc. Esto es cuando hablamos nosotros de una entidad corporativa. Y entonces, esto automáticamente conlleva una responsabilidad porque esa interacción, esa simbiosis, es parte del orden natural de las cosas, el orden natural de la vida, en la cual cada individuo, cada grupo, siempre automáticamente forma parte de un grupo mayor, de una entidad superior en tamaño, en poder de veto inclusive. Y entonces es muy valiosa la idea de que el líder comprenda de que tiene una gran responsabilidad hacia su comunidad. Su comunidad inclusive simplemente puede ser las familias y los allegados a aquellos que lidera. A veces su comunidad es simplemente la extensión de los miembros del grupo que él o ella lidera. Pero sí es muy claro y tienen que quedar ustedes muy pendientes de que existe una comunidad siempre, nunca es un liderazgo aislado, entonces el líder tiene que tener quizás mayor visión que nadie de la importancia de la comunidad externa como un ente individual, un ente completo, y cómo tienen que reaccionar, qué tipo de simbiosis, qué tipo de interrelación tiene que haber entre la compañía, entre la organización, entre el grupo y la comunidad. Ahora, interesantemente, el líder tiene que permitir la integración entre los distintos grupos que forman parte de la empresa. No solamente cuando hablamos de negociación van a haber equipos de personas que trabajan en el equipo de negociación y entonces el líder automáticamente es la persona que esté facilitando la labor de ellos. Igual que en el ejemplo de la comunidad a veces es la comunidad empresarial y este grupo de negociación, este grupo de vendedores interactúa dentro del marco de una empresa. Lo que quiere decir de que hay personas de apoyo y hay otros grupos de que alimentan al grupo vendedor que genera recursos con otro tipo de recursos, tales como información, tales como materiales, tales como equipo. Y entonces el líder tiene que de alguna forma facilitar la interacción entre ambas partes para que justamente haya un flujo mayor de, aunque sea de voluntad, de buena voluntad a la hora de ejercer labores. Porque es muy interesante lo siguiente, quizás los materiales y quizás la información no sea tan disponible como querría el grupo de negociador, pero sí es importante contar con un grupo de apoyo que esté dispuesto a obtener cualquier tipo de material de apoyo, cualquier tipo de información de apoyo, simplemente porque existe una interrelación positiva, constructiva, y se ven que, por más que operen en áreas diferentes, son todos parte de un mismo ente, de una misma comunidad, y el líder justamente tiene que facilitar la interacción entre ambos. El otro punto, el líder tiene que generar espacios de participación, discusión y posibilitar la recreación. Generar espacios de participación y discusión, ¿por qué? Porque tienen que haber espacios en los cuales el líder como facilitador o difusor de la información también a veces tiene que retraerse y permitir de que los mismos miembros de un grupo puedan interactuar entre ellos para poder entonces buscar un crecimiento individualizado. Esto también corre por el lado de la recreación. En ningún contexto laboral es sano en una interacción donde no haya una cierta cantidad de esparcimiento, donde no haya algún tipo de interacción a nivel personal, inclusive social. No es sano un ambiente laboral que sea restrictivo y que no permita una cierta cantidad de tiempo dedicada exclusivamente a actividades ociosas o por lo menos actividades recreativas. Este tipo de actividades también tienen que ser facilitadas por el líder y en una negociación, ante todo en una negociación, esto se vuelve un elemento crucial porque hay una presión muy importante para producir resultados específicos. Y tenemos que nosotros concebir la idea de que no siempre todos los miembros del equipo van a poder trabajar al paso, al ritmo que establece el líder. Es más, a veces ni siquiera el líder va a poder trabajar a un ritmo continuo, sostenido y por largos periodos de tiempo.
Y es por eso que es tremendamente importante en una negociación reconocer el carácter humano, la humanidad, reconocer el hecho de que, bueno, somos individuos falibles y como tales tenemos requerimiento de tiempos de esparcimiento. Hay una teoría económica que es muy importante que dice de que hay momentos, hay puntos de quiebre en el cual el interés monetario o el interés profesional directamente queda relegado, queda visto aislado, con menos interés que los intereses personales. Cuando las personas no duermen, cuando las personas no descansan, no toman tiempo para sí, no solamente que el nivel de eficiencia laboral baja, el nivel de efectividad laboral baja, sino que el nivel de interés por el trabajo y por la labor realizada por el equipo baja también. Y es por eso que es muy, muy importante cuidar de sus empleados y cuidar de su equipo negociador cuando esté llevando a cabo una acción como estas, de que estén frescos, de que estén enfocados y todo esto gracias a que se les permita un tiempo razonable para actividades recreativas. El líder también tiene que favorecer al encuentro de nuevos conocimientos. Bueno, esto es un concepto que ya hemos trabajado, pero aquí puesto de otra forma, quiere decir de que tiene que facilitar de que haya un constante proceso de aprendizaje de áreas y tecnologías, y información y técnicas de que no están contempladas. De vuelta para enriquecer los procesos laborales grupales. Desarrollar verdaderas redes de apoyo a nivel local en donde estén presentes las ideas de los participantes. Considerar los elementos que son parte de proyectos en común y estar abiertos a los aportes, a las críticas, el cuestionamiento y facilitar el cambio. Y finalmente, el líder debe hacer de las interacciones corporativas un lugar de encuentro, de socialización, de acogida y de interacción. Ahora, consideraciones de quién cumple con esta función. Obviamente para nosotros nosotros asumiendo que somos los líderes, tenemos entonces de que entender qué tipo de condiciones deben darse para que este liderazgo natural, este liderazgo constructivo, no natural quizás, pero este liderazgo constructivo pueda darse de la mejor forma posible. Una de las condiciones es obviamente el contexto, qué tipo de contexto está operando, qué tipo de reglas y qué tipo de normativas externas están condicionando nuestra labor. Eso es obviamente que la inteligencia o la percepción espacial tiene que obviamente influir mucho en las acciones del líder. Tiene que también entender, a raíz de eso, aún en consideración de las condiciones que limiten la acción del grupo, tienen que haber qué nuevos desafíos y horizontes existen, porque las inciertas que se pueden presentar en el contexto empresarial, obviamente tienen que de cierta forma definirse, tienen que de cierta forma identificarse los puntos donde tiene que haber mayor desafío y entonces prepararse de tal manera. Tienen que haber iniciativas y aportes externos, porque obviamente la entidad, la corporación no es un ente cerrado. El grupo de negociación menos todavía es un ente cerrado. Y entonces tiene que haber un flujo, tiene que permearse la información, tiene que haber de vuelta una interacción y aporte por parte de individuos y por parte de apoyo externo. El líder tiene que conocer la realidad social. Esto va más allá de la responsabilidad social corporativa como un concepto operativo, como un concepto laboral. Conocer la realidad social, por más que el campo de acción o el campo de reacción hacia la realidad social en la cual opera el grupo, es una excelente forma de entender cuáles van a ser las exigencias y los desafíos a los cuales se van a tener que enfrentar el líder y su grupo en las condiciones futuras. Conocer las realidades sociales, las realidades temporales y las condiciones externas que pueden condicionar el trabajo debe ser parte de la labor del líder. Tiene que conocer, por supuesto, los recursos con los que se cuentan. Muy rara vez, y tirando más bien a imposible, es que haya un límite externo, un límite no establecido, o mejor dicho, que no haya límite en la cantidad de recursos de los cuales podemos disponer.
Probablemente el que más nos condiciona es el tiempo. Entonces el líder tiene que estar muy pendiente de esa limitación para entonces poder actuar como administrador de estos elementos, incluyendo los capitales intelectuales, el capital humano. El líder también tiene que entender de que el capital intelectual es un recurso finito, es un recurso con limitaciones, es un recurso que tiene que ser utilizado de forma eficiente, porque también el agotamiento, no de los recursos, sino el agotamiento intelectual, puede causar, el agotamiento físico de parte del mismo grupo puede causar el declive y puede poner en gran riesgo al grupo. Tiene que entender las necesidades próximas a satisfacer, la proyección inmediata, cuáles van a ser las necesidades que van a surgir. Tienen que ser profesionales reflexivos. Reflexivos implica de que tengan la habilidad de absorber la información y utilizar esa misma palabra que yo les comentaba hace un momento, discernimiento, de que sepan entender qué tipo de impacto está teniendo el cambio, la información sobre nuestra perspectiva, sobre nuestra actitud, y entonces actuar de forma acorde. Tienen que trabajar en equipo o equipos de trabajo. Y esto obviamente es la parte esencial del liderazgo. No existen líderes sin equipo, existen ideólogos, existen filósofos, no existen líderes sin equipo. Entonces, el gestor líder tiene que ser un visionario, tiene que asumir riesgos, tiene que fomentar que surjan desafíos y asumir sugerencias. Tiene que saber facilitar el talento y habilidades de la persona, potenciar y respaldar a las personas. Esto es una acción más que profesional, emocional. Tienen que saber respaldar a los miembros del equipo, indiferentemente si es que las perspectivas que comparten son diferentes y son contrarias a las actitudes grupales. Tienen que saber resolver situaciones conflictivas y crear un buen clima de trabajo. La resolución de conflicto no solamente se aplica en la negociación, la resolución de conflicto empieza en casa, empieza literalmente en casa, pero también empieza en el equipo en el cual trabajamos. El líder tiene que ser un buen comunicador, tiene que tener diálogo con el poder local y establecer puentes de colaboración. Tiene que trabajar con autonomía, contar con una organización interna eficiente, que es un equipo de trabajo, y posibilitar un sistema de comunicación interna eficaz. En pocas palabras, el pensamiento grupal le otorga valor al consenso, la figura de la autoridad constituye un factor aglutinante muy respetado. ¿Cuál es finalmente el rol del líder? Y esto es aquí donde nosotros realmente tenemos que enfocarnos. Uno, tiene que motivar, no a la rutina. La rutina puede ser uno de los procesos más destructivos en un equipo, sobre todo en un equipo de negociación, donde lo que necesita haber es mente fresca, mente creativa y pensamiento lateral. La rutina mata el pensamiento lateral, así que no a la rutina ante todo. Dos, sí el trabajo por intereses de cada persona y sus habilidades. Obviamente, si fomentamos el desarrollo individual, es de vuelta la ley de Adam Smith. Trabajamos por nosotros y por nuestra comunidad. Pero esa forma de trabajar que sea completamente relegada de nosotros, de nuestros propios intereses, no es un proceso sustentable. Puede ser muy altruista, pero solamente por periodos muy limitados. El líder tiene que verificar de que las personas que sean parte del equipo tengan efectivamente sus intereses atendidos y de esa forma puedan reaccionar, agregarle al grupo. Los miembros del grupo no pueden dar de donde no tienen. No pueden agregar valor de donde no son parte del beneficio. Tienen que delegar y potenciar el trabajo con plena autonomía. Plena autonomía, entiéndase que una vez que se identifica cuál es el área de injerencia del empleado, de la persona que sea dirigida, es obviamente importante entregarle la autonomía para que la utilice con el criterio que se entiende que va a utilizar.
Reconocer el aporte de cada persona, porque cada persona es valiosa dentro de un equipo, y agregarles y otorgarles un espacio para que para que sobresalgan, para que puedan exponerse, es muy importante para alimentar para alimentar la personalidad, la autoestima de las personas. Compartir un buen ambiente laboral, promover el ambiente de aprendizaje, no dar cabida al hostigamiento entre funcionarios y finalmente permitir la cooperación, identificación de agentes sociales, económicos, y culturales de la comunidad. ¿Qué quiere decir todo esto para ustedes? El desarrollo de las habilidades de liderazgo no es un proceso que se da fácil. Hay teorías que dicen los líderes nacen, no se hacen. Yo no creo esto porque si no, esto quiere decir de que automáticamente todas las condiciones espaciales, todas las condiciones culturales, temporales, de que fomentan el crecimiento del liderazgo, entonces serían completamente inútiles. Sí hay personas que tienen predisposición al liderazgo, de que tienen un magnetismo natural, que pueden de esta forma poder ser los representantes, los embajadores del interés amalgamado del grupo. ¿Cuál es su responsabilidad? Independientemente que usted sea ese líder natural, ese líder de nacimiento o no. Su responsabilidad, ante todo, es hacia su equipo. Porque su equipo, al fin y al cabo, va a definirlo a usted como un líder o simplemente como un idealista. Cuál sea usted, es decisión suya al final. Quedamos hasta la próxima lección. Gracias.